revisado los segmentos anteriores, pero hemos hecho algunas actualizaciones ahí del material nada más. La idea es entender cómo funciona la capa de transporte. Entonces vamos a ir viendo los protocolos que trabajan a nivel de esta capa, las características, sobre todo de TCP, que es el que en la actualidad se utiliza para la mayoría de las aplicaciones, aunque ya saben que Quick también está empezando a trabajar. De hecho, ya se había dicho que Quick funciona o este momento está utilizado para los temas de TCP/PS, pero ya hay una empresa que está desarrollando una versión de MQTT para transportar el tráfico de machine to machine. Internet de las cosas. Las redes M2M son las redes de Internet de las cosas. Entonces, tiene mucho sentido porque la idea sería tener un protocolo. Actualmente MQTT utiliza TCP, ¿no? Porque se necesita confiabilidad al momento de transmitir información. Pero ya hay una empresa que ha implementado, es una solución propietaria. Se espera que en los próximos meses, en este año probablemente, ya se pueda tener una implementación de software libre. Por las características que tiene el protocolo. Ya hemos conversado un poquito, ahora vamos a entrar en más detalles. Entonces, bueno, la función principal de la capa de transporte es proveer comunicación extremo a extremo sobre la red. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es crear un canal lógico de comunicación para sobre ese canal lógico de comunicación enviar toda la información. Ya vamos a ver ahí, ¿no? Esta capa se encarga de algunas funciones que son muy importantes, sobre todo el tema de la multiplexación y de la demultiplexación de las comunicaciones. La multiplexación es la capacidad que se tiene para que varios usuarios utilicen el mismo canal de comunicación de manera simultánea. Ese es el objetivo de la multiplexación, ¿sí? Si no hubiera multiplexación, deberíamos tener un canal de comunicación específico para cada uno de los usuarios. Finalmente eso es imposible de realizarlo, ¿no? Porque imagínense si tuviéramos 10.000 usuarios conectados a un servidor, deberíamos tener 10.000 canales de comunicación hacia ese servidor. En la práctica eso no funciona. La idea es tener un solo canal de comunicación y por ese canal de comunicación tener la posibilidad de proveer, valga la redundancia, comunicación a diferentes usuarios. Bueno, hay básicamente dos protocolos, finalmente dos protocolos, porque recuerden que Quick funciona sobre UDP, o sea que finalmente terminamos trabajando con esos dos protocolos, protocolo TCP, protocolo UDP. Ya vamos a ir conversando un poquito sobre las características de los protocolos. En la capa de transporte, esas son las funciones generales de los protocolos dentro de la capa de transporte. No todos los protocolos hacen todas las funciones, ya vamos a ir viendo qué protocolos son los que se encargan de cada una de las funciones. Pero en principio está la multiplexación y la demultiplexación. ¿Sí? Vuelvo y repito, la idea de la multiplexación y de la demultiplexación es la capacidad de que varios usuarios puedan usar el mismo canal de comunicación para la transmisión y recepción de la información. ¿Ya? Eso es la multiplexación. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Luego hay una detección de errores. El objetivo es que hay mecanismos que se permiten o que se utilizan para hacer la detección de errores. O sea, cuando yo envío un segmento, pues aquí estamos a nivel de la capa de transporte, ¿no? Entonces, en la capa de transporte lo que tenemos es un segmento. Y en el segmento lo que finalmente hay es el payload que viene de la capa de aplicación y luego la cabecera de la capa de transporte, en este caso la cabecera TCP, ¿ya? Si es que es la versión 1.1 o la versión 2.0, ¿no? Porque si es la versión 3.0 del protocolo, ya saben que aquí lo que vamos a tener es UDP, y vamos a tener la cabecera Quick, y aquí estaría HTTPS, HTTP. Entonces esto es si es que fuera la versión 3.0, así es como se encapsula el protocolo, eso ya lo saben. Entonces, la idea de esta función es que el extremo que recibe la información tenga la capacidad de detectar si viene o no vienen errores. ¿Para qué me sirve eso? Para, en el caso de que haya errores, se pueda pedir retransmisión de la información. Entonces, a nivel de la capa de transporte se hace retransmisiones. No todos los protocolos hacen retransmisiones. De hecho, ya vamos a ver que el que hace retransmisiones en principio es TCP. ¿Ya? Y Quick, ya vamos a ver, yo pues estuve investigando, estuve en los 5 días de vacaciones leyendo las últimas actualizaciones del RFC de Quick y
tiene una característica súper interesante. Ya vamos a ver por qué es que no hace retransmisiones. En Quick no se hacen retransmisiones. Ya, en TCP sí se hacen retransmisiones. Entonces, se envía un mensaje, bueno, en este caso, digamos, aquí está mi sistema que transmite la información y por acá está mi sistema que recibe la información. Cualquier cosa, ¿no? Se envía un segmento, vamos a llamar segmento 1. Si el receptor determina que la información viene con errores, el receptor lo que hace es solicitar una retransmisión. ¿Ya? Entonces, enviando un ACK negativo, ¿no? En el momento que envía un NAC o un ACK negativo, el sistema de transmisión sabe que la información le llegó, pero le llegó con errores. Entonces tiene que volver a transmitir el segmento que inicialmente transmitió porque no está conforme con la información que le llegó. Entonces, él envía nuevamente el segmento 1 y ahora si el sistema de recepción determina que la información está correcta, no hay ningún error, obviamente él confirma esa información enviando un ACK. De hecho, ACK2 no. Ya, así funciona. Se envía un segmento, se recibe el segmento, se procesa toda la información del segmento, se verifica, en este caso, de que no hay errores. Y en el momento que no hay errores, él le dice, yo ya recibí el segmento 1, ahora envíame el segmento 2. Entonces, ¿cómo lo envía? Ya saben ahí con el mensaje del ACK, ya vamos a ir viendo ahí. Luego, otra de las funciones es la detección de pérdidas, ¿sí? ¿Eso cómo se lo hace? Porque hay una identificación de los segmentos, ¿no? Entonces, lo que significa es que yo, por ejemplo, no puedo, el sistema de recepción no puede recibir el segmento 3 antes de recibir el segmento 2. Entonces, si es que recibe el segmento 3 y no recibe el segmento 2, el que transmite sabe que se perdió el segmento 2. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como se detectan las pérdidas de información en el canal de comunicación. Entonces, TCP, bueno, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero el protocolo que implementa la detección de pérdida de segmentos recibe la información de manera ordenada. Recibe el segmento 1, luego el segmento 2, luego el 3 y así. Si no recibe de manera ordenada, él tiene que avisar que algo va a pasar, que se han perdido la información. Ya, luego está lo que les comentaba, ¿no? La función de recuperación de las pérdidas a través de las retransmisiones, ¿ya? Y el control de flujo. ¿Para qué sirve el control de flujo? Para asegurar que, digamos que el sistema de recepción solamente puede trabajar con 10 megabytes de información, no puede recibir más de 10 megabytes. Entonces, el sistema de transmisión, si no hubiera esa función, él podría enviar un flujo de 100 megabytes, ¿ya? Entonces, finalmente no va a poderlo procesar, ¿no? Porque el sistema que recibe tiene capacidad solamente de 10, el que está transmitiendo tiene capacidad de 100. Entonces, si él envía 100, ¿qué va a pasar? Acá se perdió claramente 90. O sea, el 90% de la información se perdió. Entonces, ese no es el objetivo, porque imagínense ahí cómo se pondría la comunicación. Entonces, el sistema de control de flujo significa que el sistema de transmisión y el sistema de recepción se ponen de acuerdo cuánto tráfico puede recibir el uno y cuánto tráfico puede enviar el otro. O sea, si yo solamente puedo manejar 10, él va a tener que transmitir solamente 10 megabits. Entonces, claro, si el sistema que transmite envía 10 megabits y el que recibe puede manejar 10 megabits, no vamos a tener ningún problema. ¿Ya? Para eso sirve el control de flujo. Y el control de congestión, de hecho, les he puesto al final, porque esa es la función más compleja que existe. ¿Sí? Hay muchos algoritmos matemáticos que se han desarrollado para resolver el problema del control de congestión. ¿Por qué pasa esto? Porque el control de flujo se hace en los nodos de transmisión, ¿no? O sea, digamos, yo tengo aquí un computador que se quiere comunicar a un servidor de páginas web de la versión 2.0. Aquí tendrán cuidado en los ejercicios, o sea, si no dice nada, asumimos que es la versión 1.1 o la versión 2.0. Pero si dice que es la versión 3.0, ya saben cómo tienen que encapsular. No encapsularán con TCP. Si es la versión 0, porque la versión 3.0 no se encapsula en TCP, se encapsula en UDP y en QUIC. Entonces, acordaránse de esos pequeños detallitos. Entonces, aquí tengo yo mi red y aquí la conexión, ¿no? Ya, ahí tengo yo mi red. Internet, la red de la empresa, lo que ustedes quieran. Ya.
El control de flujo se lo maneja en los extremos. Entonces, nuevamente, si él tiene la capacidad de manejar 2 megabytes, ya, megabytes, no megabits. ¿Por qué megabytes? Porque la información se mide en bytes. Ya, entonces, ¿cuánta información puedo manejar de manera simultánea? 2 megabytes. Entonces, el que transmite, ¿cuánto debería enviar? Máximo, debería enviar un flujo menor o igual a 2 megabytes. ¿No es cierto? Mientras envíe un flujo de datos menor o igual a 2 megabytes, no va a pasar absolutamente nada, va a poder ser procesado sin ningún problema. ¿Ya? Como ya se ponen de acuerdo, es la verdad improbable que el sistema que transmite envíe un flujo de 3 megabytes, porque ya se pusieron de acuerdo. Y si es que por alguna situación él envía 3 megabytes, ¿qué va a pasar? 1 megabyte se va a perder. Porque no tiene forma de manejarlo, pues, obviamente. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos cambiar la memoria del servidor, ¿no? Y en lugar de que soporte 2 megabytes, ponerle para que soporte 4. Entonces eso es complicado en tiempo real. Claro, porque el servidor ya viene con sus características. Entonces, esto es el control de flujo, ¿no? El control de flujo se lo hace en los extremos, en el que transmite y el que recibe. Pero bueno, ahí se puede controlar, porque finalmente se ponen, negocian entre ellos. Ya vamos a ver cómo es que se hace la negociación, cómo es que se dicen cuánto voy a transmitir, cuánto voy a recibir y no voy a recibir más de eso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ahora el problema es que la red está congestionada? O sea, ya la congestión o el manejo de la congestión ya no es en los extremos, sino es en la red. Entonces imagínense, deberíamos buscar algún mecanismo para determinar cuándo la red está congestionada. Ya, entonces, cuando la red está congestionada hay muchos algoritmos que se utilizan, muchos mecanismos matemáticos, de hecho, pero todos basan su funcionamiento en la tasa de pérdida de segmentos, ¿no? Entonces, cuando los segmentos comienzan a perderse, los extremos se dan cuenta de que la red está congestionada. ¿Sí? Entonces, envío un segmento y les llega sin ningún problema, envío el segundo segmento y les llega sin ningún problema, y cuando envío el tercer segmento, ya el segmento ya no llega al otro lado. Entonces empiezan a perder segmentos. Ahí ya los dispositivos de los extremos se dan cuenta de que la red está congestionada. Y ya vamos a ver ahí, de hecho, antes ponía más información, pero realmente es bastante complejo. ¿Sí? Entonces, ahora solamente como venimos haciendo, porque finalmente esto ya está implementado, ¿no? No es que nosotros vamos a implementar un nuevo algoritmo de congestión. Los algoritmos ya están implementados. Entonces hay un algoritmo que se llama Tahoe, hay otro algoritmo que se llama Reno, uno que se llama New Reno, uno que se llama SAC, uno que se llama BIC, y finalmente hay uno que es el último que se está usando, que se llama Cubic. Ese es el que se utiliza. Los sistemas operativos actuales todos utilizan Cubic, todos. Ya, o sea que Linux utiliza Cubic, Windows utiliza Cubic, Android obviamente que está basado en Linux utiliza Cubic. El sistema operativo de los teléfonos celulares de Apple también utilizan Cubic, los televisores utilizan Cubic, todos. Entonces eso es un algoritmo matemático que de alguna manera controla o maneja o gestiona la congestión de la red, no de los extremos, de la red. ¿Ya? Entonces, solamente eso, ya saben, la idea es entender para qué sirve esa función. El control de congestión es asegurar que la red, de alguna manera, se resuelva el problema de congestión de la red que no está bajo el control de los dispositivos finales, ¿no? ¿Cómo yo controlo desde aquí que mi red no se congestione? Eso es imposible realmente hacerlo. Y además que la red siempre va a tener congestión. Por mínima que sea, vamos a tener siempre congestión. ¿Ya? Y hay algunos algoritmos. O sea, que si la pregunta dice, cite 3 algoritmos que se encargan del control de congestión, ahí tienen ustedes los más populares. Años atrás, dice, a ver, hicimos un experimento para probar esto, pero terminaron más confundidos que el inicio. No es de lo que hay mucha investigación. Estos son algoritmos que han dado luz a muchísimas publicaciones científicas de alto nivel, porque claro, construyen algo nuevo, ¿no? Algo que no existe. Y de hecho, basado en esas investigaciones académicas, es que la gente de Microsoft ha podido mejorar su sistema operativo, igual que la gente de Linux, igual que la gente de Android, etc. Entonces, estas siempre han sido publicaciones de alto impacto.
Se está trabajando en mejoras del algoritmo Cubic, de lo que he leído, pero como les comento, realmente es bastante complejo la matemática, sobre todo para llegar a determinar el tema de errores o de congestión dentro de la red. Como dice al final, no todos los protocolos de transporte implementan todas las funciones. Entonces ya vamos a ver qué funciones son implementadas por cada uno de los protocolos. Ya, de manera general, ¿qué es la multiplexación y la demultiplexación? Ya saben la capacidad de que varios usuarios, la multiplexación sería la capacidad de que varios usuarios puedan hacer uso de un solo canal de comunicación. Y la demultiplexación, que dentro de toda la información que viene sobre ese canal de comunicación al otro lado, se pueda asignar a cada uno de los usuarios a los que se les está enviando dicha información. Eso es básicamente la multiplexación y la demultiplexación. Los mismos conceptos electrónicos que tenemos de los multiplexadores y de los demultiplexadores digitales. Ya, igualito, lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace la multiplexación? Recuerden que la capa de transporte provee dos servicios, ¿no? El servicio no orientado a conexión y el servicio orientado a conexión. Que para hacerlo más fácil hemos dicho que el servicio no orientado a conexión está implementado por el protocolo UDP y que el servicio orientado a la conexión está implementado por el protocolo TCP. Pero como protocolo primitivo o como servicio primitivo hay el servicio de sin conexión y el servicio de con conexión, que lo queremos ver de esa manera. En los dos servicios se hace multiplexación, o sea que UDP y TCP hacen multiplexación y también hacen demultiplexación. Eso es para los dos servicios. Entonces, vean, ahí tenemos una aplicación, hay un servidor que tiene una aplicación, un servidor de cualquiera de los protocolos, que puede ser DNS, que puede ser SNMP, que puede ser TFTP, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, los clientes se conectan a cada una de las aplicaciones y para eso crean lo que habíamos conversado la vez anterior, de lo que se conocía como un socket. Un socket es una unidad de programación a nivel, programación de red, no, una unidad de programación de red a nivel de la capa de transporte. Es la forma como un cliente se comunica con un servidor, ¿ya? Entonces, se crea un solo proceso en el servidor, que es el que atiende las peticiones de cada uno de los clientes, ¿ya? El socket, ¿qué nomás tiene? Tiene la dirección de origen, tiene la dirección de destino, tiene el puerto de origen y tiene el puerto de destino, que ya vamos a conversar un poquito sobre eso, ¿ya? Entonces, bueno, ahí les he puesto un poco la programación de cómo es que se hace el tema este de los sockets. Nosotros no vamos a programarlo, o sea, no vamos a llegar a ese nivel. Sería interesante, pero no hay tiempo. Entonces, ahora se puede programar en Python, es lo más fácil. La programación de sockets en Python es bastante legible, bastante fácil de entender. Pero hay dos tipos de sockets, ¿no? Los sockets de datagrama y los sockets de flujos, ¿ya? El servidor crea un socket de datagrama y los clientes crean un socket de flujo. Ya, cada uno de los dos extremos, tanto el cliente como el servidor, define un puerto, ¿no? En este caso, ahí está, en el caso del servidor se ha creado el puerto 6428 y en el caso del cliente, de los clientes se han creado el puerto 9157 en el cliente de la izquierda y el 5775 en el caso del cliente de la derecha. Esos números son aleatorios, que ya vamos a ver qué valores son los que se pueden poner ahí. De hecho, eso está plenamente clasificado, qué valores son los que se pueden utilizar. Pero así funciona. Entonces, así es como haría la multiplexación el protocolo UDP, ¿ya? Y así es como hace la multiplexación el protocolo TCP, ¿ya? Esto es la multiplexación con el servicio orientado a conexión. ¿Quién implementa el servicio orientado a conexión? TCP. Vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, ahí está puesto un servidor Apache, ¿no? Que es el servidor de HTTP. La diferencia es que se crea un proceso en el servidor por cada uno de los clientes. Si regresamos a la anterior, vean, ahí está se creó un único proceso en el servidor. O sea, que si acá tengo 20 clientes, un proceso es el que sirve a los 20 clientes, ¿ya? En cambio aquí, si tengo 20 clientes, el servidor crea 20 procesos individuales. Cada proceso individual para cada uno de los clientes. Y la comunicación de cada cliente es a un proceso específico, ¿sí? Vean, en el cliente de la derecha, se crearon ahí dos procesos, dos consultas.
Yo puedo conectarme, claro, el servidor Apache puede tener dos páginas web diferentes, ¿no? La página de la FIE y la página del Spotch. Entonces un cliente en un navegador carga la página de la FIE, ese es un proceso. Y luego levanta otra ventana del navegador y carga ahora la página del Spotch, ese es otro proceso. Entonces vean, dos procesos que se comunican a procesos diferentes. En el servicio orientado a la conexión. En el servicio sin conexión se crea un solo proceso, tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor. Así es como realmente funciona. ¿Ya? Eso es un socket, ¿no? Ahora, para que se pueda hacer la multiplexación, este parámetro es fundamental, el número de puerto. El número de puerto es la identificación que tienen los procesos, ¿sí? Ya sea en el lado del cliente o en el lado del servidor, para la comunicación a nivel de la capa de transporte. O sea, yo para poder comunicar un proceso cliente con un proceso servidor, ¿qué necesito? Un número de puerto. Número de puerto de origen y número de puerto de destino. ¿Ya? Acordaránse que la comunicación siempre se inicia en el lado del cliente. Esto es fundamental, no se olvidarán. La comunicación siempre se inicia, el cliente primerito solicita la información del servidor. No vamos a tener un servicio donde el servidor diga quién quiere la información. No, siempre pasa al revés. El cliente solicita la información. Y cuando el cliente solicita la información, el servidor está escuchando, ¿no es cierto? Ya está claro ahora que lo que está escuchando o lo que hace es crear un proceso. Ese proceso está escuchando en un puerto específico. Si la solicitud es a ese puerto, él tiene que responder. Entonces, el servidor responde al cliente la información. ¿Ya? Entonces, cuando el cliente le consulta al servidor, la información debe tener un número de puesto de origen y un número de puesto de destino. Claro, ¿cuál es el puesto que generó el cliente y cuál es el puerto con el que me voy a comunicar? O sea, que acá sería el número de puesto de destino en el servidor. ¿Ya? Digamos aquí que se me ocurre el 2000 y el 80 ya. ¿Recuerdan que era el puerto 80? HTTP, ese es el puerto 80. ¿Ya? Entonces, cuando hay la respuesta, cuando el servidor responde al cliente cuál es el puerto de origen, sería el puerto 80, y cuál es el de destino, el que generó la consulta, ¿no? En este caso el puerto 2000, ¿no? ¿Sí? Así funciona. ¿Ya? Entonces en el lado depende de dónde estemos haciendo la comunicación. Pero bueno, esos puertos están asignados, están ya definidos por la IANA, que es la organización de Internet que se encarga de la asignación de números, así se conoce, ¿no? Esa es una de las funciones de la IANA, aparte de la asignación de números de sistemas autónomos, números de direcciones de IP versión 4 y números de direcciones de IP versión 6. De eso se encarga la IANA. Autoridad de asignación de números en Internet sería la traducción, ¿ya? Entonces, es la que se encarga. Los puertos o el número de puerto en general es un campo de 16 bits, o sea que el número máximo de puertos sería 2 elevado a la 16. Yo puedo asignar puertos de entre 0 y 65.535. Es el número máximo de puertos que podrían ser asignados, ¿ya? Y ahí está la clasificación. Hay tres clases o tres tipos de puertos, ¿no? Los well now, que son los bien conocidos, que están entre el 0 y el 1023. Ahí están normalmente los puertos de las aplicaciones que nosotros conocemos. Pues aquí está el puerto 80, el 2021, el 22, el 23, el 25. ¿Cuál más había? ¿Quién se acuerda? 110, 143, 443, etc. 8080. ¿Para qué sirve el 8080, Johan? Puerto 80, Edgar, 8080, ¿para qué servía? Exactamente, para la comunicación de proxy. Ya. Les prometo, hoy día les publico en DFS, me olvidé, ya está listo, solamente me he olvidado de ponerles publicar. Van a implementar un proxy, eso van a hacer. Les deseo suerte, van a implementar un proxy. ¿Ya? En los grupos que se formaron, ¿no? Ahí ya tienen ustedes en los grupos, en esos grupos van a implementar el proxy. Yo les voy a poner con qué van a implementar el proxy. Hay opciones, ¿no? Por ahí van a encontrar PPSense, OpenSense, IPFire, Endian Firewall, en una máquina con Linux, en una máquina con CentOS, ahí ya depende. Ustedes, y ahí nos vamos a organizar para que hagan una
defensa del proyecto por grupos. Como son 10 grupos, ya, entonces alcanzamos sin ningún problema. Y nos ponemos de acuerdo, ya. Uno defiende del grupo, la nota es para todos, ya. Ya saben, ya eso ya sé. Ya, luego están los puertos registrados, ¿sí? Del 1024 al 49.151. Luego están los puertos dinámicos o privados del 49.152 al 65.535. Entonces veamos ahí. Y al final tienen ustedes ahí, tienen les he puesto aquí al final está el sitio de donde está la clasificación de los puertos. Si quieren ver todos los 5.500 puertos, deben ingresar allá. Ya, ahí están los puertos bien conocidos, como les acabo de mencionar, son los puertos que normalmente utilizamos como puerto de destino en la comunicación cliente-servidor y como puerto de origen en la comunicación servidor-cliente. Normalmente de las aplicaciones que ya conocemos. ¿Ya? Los puertos registrados, hay algunas aplicaciones como por ejemplo el protocolo SIP, varias aplicaciones, pero una de ellas el protocolo SIP. ¿Para qué sirve SIP? Para hacer voz sobre IP. Entonces, cuando yo implemento voz sobre IP, utilizo un protocolo que se llama SIP. Hay otros más, ¿no? Hay algunos que son propietarios, pero este es el estándar. Entonces, este protocolo, o sea, si yo aquí tengo un teléfono y aquí tengo la red, y la red se conecta hacia el call manager, así es como se llama, el gestor de llamadas sería la traducción, ¿no? El call manager, solamente que ahora es un call manager IP. ¿Ya? Entonces, esa comunicación del call manager, el teléfono tiene que comunicarse de alguna manera. Entonces, en la voz sobre IP hay dos protocolos que se utilizan, ¿no? En la voz sobre IP se utilizan dos protocolos. Se utiliza el protocolo SIP y se utiliza el protocolo RTP. ¿Ya? En el protocolo SIP va la señalización, es decir, cuando yo marco los números, o el tema de que cuando yo levanto el auricular escucho el tono para poder marcar, o que la línea está ocupada, toda esa señalización. Ustedes marcan el número de la extensión, eso viaja a través del protocolo de señalización. Y la voz como tal viaja por el protocolo RTP, protocolo de tiempo real, traduce eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vean, ahí están los números de puertos que se utilizan. ¿Ya? El protocolo SIP utiliza el puerto 5060. ¿Ya? Y el protocolo RTP utiliza el puerto 5004. Entonces, supongamos que, aquí está la red. Digamos que por aquí está el teléfono. Esta es la extensión 100 y esta es la extensión 101. Ya. Para que se puedan hacer las llamadas, todos los teléfonos tienen que registrarse hasta la central para que se puedan hacer las llamadas, ¿no? Entonces, la comunicación se lo hace entre los teléfonos. Cuando yo marco el número, cuando aquí el usuario levanta el auricular y marca 101, esa comunicación se lo hace primerito por SIP. Entonces, levanto el auricular, marco 101 o el número de la extensión que corresponda, ese tráfico se va por SIP. Aquí va a timbrar el teléfono las veces que esté configurado, dónde está configurado el número de las extensiones, dónde está configurado cuántas veces timbra, dónde está configurado si puedo llamar a teléfonos celulares, a llamadas al exterior, al número 1-800, aquí. Eso es otra ciencia. Desafortunadamente me va a tocar pagar para aprender eso cuando sean ingeniero. Ya, un curso de certificación de voz sobre IP, $5,000 debe costar más o menos. No hay tiempo, antes se veía, ahora ya no hay cómo. Entonces, pero bueno, les toca aprender por su parte. Dime. Ya, el protocolo SIP sirve para llevar la señalización. ¿Qué es señalización? Cuando tú levantas el auricular y escuchas el tono de que puedes marcar, eso es señalización. O escuchas el tono de ocupado, ya sabes que no puedes marcar. Y si escuchas el tono de que está desocupada la línea, ¿qué haces? Marcas el número, 101. Pero todavía no has conversado con nada. Eso es señalización. Entonces, timbra acá 3 veces o 4 veces y el usuario contesta. En el momento que levanta el otro lado, el auricular, ahora se crea otro canal de comunicación para enviar la voz. Eso se crea con RTP. O sea, en RTP viaja la voz, en SIP viaja solamente la señalización de la llamada telefónica. ¿Ya?
De hecho, cuando ustedes cuelgan el teléfono, la llamada tiene que eliminarse. ¿Eso es dato o señalización? Eso es señalización. O sea, iniciar la llamada, terminar la llamada, marcar el número, escuchar los tonos de que la línea está libre o de que la línea está ocupada, eso es señalización. Recordarán hacer esa partecita. Entonces, vean, estos números de puertos están diferentes a los anteriores, ¿no? Decíamos que los Well Now, normalmente ahí están los puertos, las aplicaciones que vamos a utilizar. Pero hay ciertas aplicaciones que no están dentro del rango de 0 a 1023 y que están en el siguiente rango, que es del 1024 al 49151. Entonces, algunas aplicaciones utilizan estos números de puertos. Ahí está el ejemplo de la S. Y luego están los puertos privados. Los puertos privados son los que utiliza el cliente al momento de la generación de la comunicación. ¿Ya? Ahí está. Entonces, está el rango desde 49.000 hasta 65.000. Hablamos más o menos de unos 16.000 puertos disponibles por cada uno de los usuarios. Acordaránse, eso no es para todos mis usuarios, eso es para un usuario. O sea que un usuario podría generar ¿cuántas comunicaciones? 65.535 menos 49.152, ahí está el número máximo que podríamos generar. Que para todo lo que queremos hacer es más que suficiente. ¿Cuántos puertos necesitarían ustedes? Supongamos que tienen abierto el navegador y en el navegador tienen 100 páginas, cosa que es imposible porque la pantalla ya no podría avanzar a ver las 100. ¿Cuántas verían? 10, 20, no más. Digamos que se compran un monitor de este tamaño de la pared. Probablemente 1000 ventanitas no avancen a ver en ese tamaño. O sea, esas 1000 ventanitas, cada navegador tiene su propio puerto de origen. O sea, si tengo el navegador y ahí levanto 4 pestañas, cada pestaña crea un número de origen diferente. ¿Entre qué valores? Entre 49.152 y 65.535. Pero eso en cada uno de los computadores, no en cada uno de los clientes. O sea que cada cliente tiene esa capacidad de conexiones de puerto de origen. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, vamos. Y bueno, esto un poco el ejemplo. Ya vamos a analizar en más detalle la cabecera del protocolo TCP, la cabecera del protocolo UDP. Un ejemplo, ¿no? Vean ahí en el ejemplo puesto que el cliente tiene que el puerto de origen es el 1028 y el puerto de destino es el puerto 80, cuando el cliente se comunica con el servidor. ¿Ya? De hecho, hace unos años atrás, creo que eran 4 o 5 años atrás, la página de la Politécnica era una página HTTP, no era HTTPS. Bueno, esto ya cambiaron. Por tantos cambios de notas, ya cambiaron. Pero igual se puede cambiar las notas. Y ahí está la respuesta, ¿no? El puerto de origen, cuando el servidor envía el segmento, puerto 80, y el de destino, el que generó la comunicación. ¿Ya? Entonces, así es como funciona. A nivel de la capa de transporte. A nivel de la capa de internet habrá la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Claro, este teléfono debe tener una dirección IP. Se me ocurre, no sé, la 10.10.10.90. Y el servidor Call Manager tendrá su dirección IP 10.10.10.10. Y el otro teléfono también tendrá su dirección IP, la 10.10.10.92. ¿Ya? Entonces, la comunicación se hace tanto a nivel de capa de transporte como a nivel de capa de red. Puerto de origen, dirección IP de origen. Puerto de destino, dirección IP de destino. Así funciona. Solo que en la capa de transporte lo que se utiliza es el puerto de origen y el puerto de destino. Aparte de los temas que vamos a analizar ahí. ¿Ya? Un poco el ejemplo ahí de lo que estamos conversando. Y recuérdense que la multiplexación es esa capacidad que yo tengo para poder implementar o para poder acceder simultáneamente a diferentes conexiones. Lo que les estoy poniendo como ejemplo, ustedes prenden el navegador y en el navegador en una pestaña Google, en otra pestaña WhatsApp, en otra pestaña ChatGPT, en otra pestaña, no sé, el sistema académico, en otra pestaña la prueba viendo si avanzan a copiar o no. Y cuando copien, pero verán lo que copian, saben poner, como se muestra en la figura 14. ¿Qué figura 14? Si la pregunta era ¿qué es TCP? Y agarran, copian y pegan. O como dice el autor en la referencia número algo. Entonces esa es chévere calificar porque ahí cuando se pone José, 0. A veces es diga con sus palabras y ponen según el autor. Pues facilito darse cuenta cuando están haciendo fraude electoral.
Ahora que pasamos de las elecciones. Bueno, sigamos, ahí está, ¿no? Ahí está, ese comando es interesante, el comando netstart-n sirve para verificar las conexiones a nivel de la capa de transporte. Si yo quiero ver las conexiones de la capa de transporte, puedo utilizar el comando netstart-n. Ese comando se utiliza tanto en Linux como en Windows, netstart-n. Digamos que cada vez que yo abro una ventana, si abro cualquier situación, la misma ventana, o sea, dos ventanas con el mismo enlace, ¿la dirección de origen es la misma? ¿El puerto de origen o la dirección de origen? No, diferentes. O sea, 5 ventanas y en las 5 ventanas www.sposh.edu.c. Cada ventana un puerto diferente de origen. Claro, porque si no, ¿cómo sabe dónde tiene que enviar? Buena la pregunta de José. José dice, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, desde el cliente abro, como el José es pilas, tiene abierto Brave? Entonces en el Brave tiene 3 pestañas, ya, voy a dejar así. Entonces en esta pestaña, en la primera pestaña, pestaña número 1, está levantada la página sposh.edu.c. En la segunda pestaña también ha puesto sposh.edu.c. Y en la tercera pestaña también ha puesto sposh. La pregunta es, en esta pestaña el puerto de origen, o más bien el puerto de origen 1 es igual al puerto de origen 2 y es igual al puerto de origen 3, la respuesta es no. Cada pestañita, en ese caso, cada proceso de software genera un número de origen diferente. O sea que puerto de origen 1 diferente al puerto de origen 2 y diferente al puerto de origen 3, puntos suspensivos diferente al puerto de origen N. ¿Claro? ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Sí, José? Sí. Claro. ¿Y la dirección de origen? No, ahí sí, la dirección IP, ¿cambia o no cambia, Cintia? ¿Cambia o no cambia? No, pero No, soy... claro, no puede cambiar, porque es la dirección IP del teléfono o la dirección IP de la computadora, es una sola. ¿Ya? Y del servidor, el servidor Sposh cambia la dirección o no, no, pues la dirección IP es la misma. Yo me dirijo hacia el servidor IP de la pero lo que cambia, ¿qué es? Y de hecho, vean, este ejercicio está chévere. Gracias, José, por darme esas ideas. Se ve venir una prueba chévere. Lo vislumbro ahí. Es como... ¿Ves? Vamos. Entonces, a ver. ¿Y ahora qué? Vean. Solo en fiestas pasando. El país se cae a pedazos de aquí, festejando. Ya parece la paz. No me digan así, tengo buenos amigos de la paz. Tenga la bondad, ya cerrando la puerta. O salga a bailar, cualquiera de los dos. No, si la fiesta por acá. Y el jueves toca desfilarse, la banda de guerra de después que va a salir. Ya, digamos que esta es la dirección 192.168.10.5 y esta es la dirección que se me ocurre, 200.10.10.10. Esa es la página, ese es el servidor del Sposh, ¿no? Sposh. Y esta es la máquina de José. Ahí está José, conectamos. Y entonces ahora sí, ¿no? Entonces, levantó Brave y en el Brave 3 pestañas. Entonces, pestaña número 1, puerto de origen, no sé qué se me ocurre. 51, 152. Ya. Puerto de origen. Puerto de destino, el puerto de la página web, ¿no? Que ya sabemos que ya ahora es 443. ¿Qué más? IP de origen. La IP del computador que está generando la petición, 192, 168, 10.5. IP de destino, la dirección IP del servidor. En este caso sería 200, 10. Pestaña número 1. Pestaña número 2, ¿qué cambia? De hecho, lo único que cambia es el puerto de origen, nada más. El resto se mantiene. Puerto de origen, porque no puede ser el mismo. ¿Ya? Entonces, puerto de origen 51, 190, ya. Puerto de destino, el mismo puerto, porque se comunica al mismo servidor, a la misma página, www.sposh.edu.c.
Dirección IP de origen, la misma IP del cliente. Dirección IP de destino, la misma dirección del servidor. Para la pestaña 2, o sea que el otro es igualito. No les pongo para evitar la fatiga. Y el puerto 3, la pestaña 3, lo mismo. Puerto de origen, eso sí cambia, ¿no? Digamos que 63.590. Ahí está. Puerto de destino, el mismo, 443. Dirección IP de origen, 192.168.15. Dirección IP de destino, 210.10. Dime, Esteban. Duro. Soy sordito. En el caso de, ¿Ves? Como que desayunar. en el caso de que todos van al mismo destino, ¿verdad? ¿Cuál sería el máximo de peticiones de destino que puede? Teóricas, 2 elevado a la 16. Igual el destino. Claro. Y si supera ese número, ¿qué pasa? Nada. Se colapsa. Depende de los recursos nada más. Era como cuando se colapsa la parte de los. Claro. Pero bueno, eso ya es un tema de programación, ¿no? No está programado para trabajar con tantos hilos o con tantas peticiones. Pero teóricamente debería trabajar sin ningún problema con hasta 65.534 conexiones. ¿Por qué no 65.535? Porque necesita un puerto de origen, siempre. O sea, necesito aquí al menos un puerto de origen. Y el número de veces que yo debería conectarme es hasta 65.535. Chao, se fue. Se va a bailar. La vida es más sabrosa bailando, dice. ¿Verdad? ¿Sí está claro? Sí. Eso no hay un límite de eso. Pero el tema es simultáneas, ¿no? O sea, el tema es esa cantidad de manera simultánea, no es en el tiempo. Porque imagínense, al día, en las épocas de las matrículas, al día se generan más de 65.000 conexiones. Claro. O sea, no es la sumatoria, sino es instantáneamente. O sea, en un segundo, 65.000. No se alcanza realmente. Porque usted hasta que presionen, pongan la página, ya pasó, hasta que se carguen, ya pasó más de un segundo. O sea, ahí estamos hablando de 65.535 conexiones simultáneas. Esa es la capacidad máxima. Pero ustedes, ¿cuántas usan? Una probablemente. Además, que ¿cuántos estudiantes hay en la Politécnica? No hay 65.000. Pues. Y en el caso de que tuviéramos 65.000, ¿qué pasaría? Si alguien más quiere entrar, ya no puede, porque tendría que esperar que se libere un puesto. En el momento que se libere el puesto, ya se conectaría. Ya, así funciona. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a avanzar. Ahí está la petición de la página. Ahí está un WhatsApp, ya vamos a hacer eso. Puerto de origen, puerto de destino. Igualito. Ya voy a pensar, dime. Cuando nosotros creamos una página, solicitamos por una página, ¿pagamos también por el número de puertos disponibles para que ingresen los usuarios? No. ¿Qué es eso? No. Pues, tú pagas el alojamiento nada más. Entonces, ¿por qué tenemos que ampliar el número de usuarios para que ingresen al mismo tiempo, como usted dice? Para que ¿Quién no se dice? sature la página o se caiga la página. No, es que eso es recursos en el servidor. Claro. O sea, más memoria, más procesamiento. Claro, imagínate, las páginas de Amazon, de Facebook, de YouTube, no sé, nunca se han saturado. Se caen por otras cosas. Porque ahí el ingeniero se olvidó de poner las rutas, se cayó. Fue lo que le pasó a Facebook en las últimas veces. O porque alguien se olvidó cómo funciona DNS y hizo una actualización de DNS, pero no se han caído por falta de recursos. Claro, o sea que esa cantidad de conexiones que puedes tener depende mucho de los recursos de tu servidor. Ya, o sea, si aquí falla pero no falla por recursos, porque los servidores tienen recursos. Lo que falla es la programación de la aplicación. ¿Sí? Entonces el tema es la programación de la aplicación. Seguramente ahí los que hicieron el sistema se olvidaron de algo, ¿no? En vez de poner n igual a 65.000, pusieron n igual a 20.000. Porque hay un tipo de datos que enviar solicitudes a un servidor y hace que llega al límite de solicitudes. Claro. Pero ahí lo que haces pero es que ahí ya estás llegando al límite. Claro, allá no tienes forma aunque le pongas más memoria, el protocolo ya no te deja, porque el protocolo solamente soporta hasta 2 elevado a la 16. Claro, o sea, más que eso ya no puedes. Pero otra cosa, Jorge, es que tú le satures a la tarjeta de tu computador. Pero también pasa. O sea, tú te compras una tarjeta y la tarjeta viene con memoria. Si tú le llenas de la memoria, chao servidor. Claro. Pero ya depende también de los recursos, en este caso de la tarjeta, en los ataques sobre todo, ¿no?
Pero bueno, eso resuelves facilísimo. Pones un sistema de detección de ataque de DDoS y se acabó. ¿Verdad? El tema es que algunos no lo hacen, y ahí sí. Y también se acabó el que no hizo eso. Porque imagínense que es un servidor muy importante, le atacaron, chao. De hecho, tú en Linux, en Windows no sé, la verdad que nunca he hecho, tampoco me interesa aprender. Pero en Linux, tú con IP tables puedes generar reglas para evitar ataques de denegación de servicio en el servidor. Porque puede ser que el ataque pasó el firewall, ¿ya? Y entonces tus reglas tú las pones en el servidor. Ya al servidor ya no le va a pasar, porque tu firewall está dentro del servidor. O sea, ya en producción la recomendación es que no te confíes en que el firewall es Palo Alto que costó $1 millón, porque de alguna manera el hacker puede hacer que pase el tráfico hacia tu servidor. Si tu servidor no tiene una protección contra ataques de denegación de servicio, el servidor se va a caer en algún instante. Pero si además tienes un firewall en tu servidor, el ataque ya no va a pasar, porque va a llegar. ¿Qué es lo que hace el firewall en el servidor? Cuenta la cantidad de peticiones que tú puedes hacer. Ya vamos a ver un ataque interesante. No es parte de la materia, no sé si tenemos una materia para hacer eso. Pero hay un ataque en TCP que se llama el SYN flood. Tú le intentas hacer conexiones y él intenta responder y llega un punto en el que se acabaron los puertos y el servidor muere. Entonces tienes que evitar esos ataques básicos, ¿no? Y eso, ¿cómo lo haces? Lo haces utilizando en los servidores, al menos en Linux, IP tables o alguna de las implementaciones del firewall. En Windows no sé, imagino que también ahí se lo puede hacer, pero ahí sí no sé. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, esa es la segunda función del protocolo. Yo a nivel de la capa de aplicación puedo generar los datos que necesito, eso no hay ningún problema. Pero no se olviden que a nivel de la capa de enlace de datos, y esto es fundamental, ya vamos a ver ahí dos parámetros fundamentales, a nivel de la capa de enlace de datos hay un máximo, una cantidad máxima de datos que puede enviar que se llama MTU, unidad máxima de transferencia. O sea, a pesar de que yo a nivel de la capa de aplicación pueda querer enviar 10.000 bytes, 20.000 bytes, 40.000 bytes, 50.000 bytes, ¿ya? Ese es el límite en la capa de aplicación. Pero finalmente, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el tope? Lo que me dice la capa de enlace de datos. Porque después de la capa de enlace de datos, ¿qué se encuentra? Ya el medio físico. O sea que finalmente el último filtro del tamaño máximo de datos que yo puedo enviar es el MTU. De hecho, esto es importantísimo que se entienda. Eso es lo máximo que yo puedo enviar por el medio físico. No puedo enviar más que lo que me dicta el MTU, unidad máxima de transferencia. Por defecto, lo que me dicta es que máximo es 1500 bytes. O sea que yo no podría enviar más de 1500 bytes. ¿Ya? Aunque a nivel de la capa de aplicación, como muestra la presentación, me genere 10.000 bytes. No es posible. Entonces, como a nivel de la capa de enlace de datos, esos 10.000 bytes no pueden pasar, ¿qué es lo que nos toca hacer? Dividirlo. Eso se llama segmentación. Entonces, el mensaje completo de los 10.000 bytes, tengo que empezar a hacer pedazos más pequeños. ¿Pedazos de cuánto? De 1500 bytes. Porque a nivel de la capa de enlace de datos, a nivel de MTU, lo máximo que yo puedo obtener es 1500 bytes. Había una, y digo había porque ya no existe, había una tecnología de redes LAN que se llamaba Token Ring. En Token Ring yo podía, por defecto, enviar 8192 bytes. Pero eso ya nadie utiliza hace 40 años. ¿Me viene siguiendo, vea? Ya se estaba yendo ahí, pero han vuelto a tocar. Ya, que se vaya. Ya. Entonces, TCP y UDP también hace segmentación de datos. Entonces, verán, hasta ahora dos funciones que hacen TCP y UDP, ¿no? TCP y UDP hacen multiplexación y demultiplexación, y TCP y UDP hacen segmentación de datos. ¿Por qué? Porque obviamente no van a poder pasar a 1500 bytes. Bueno, ahí están los dos protocolos, las cabeceras, que es lo que nos interesa entender cómo está compuesta cada una de las cabeceras de los protocolos, TCP y UDP. Como ya se podrán dar cuenta, la más compleja de entender es TCP y la más simple de entender es UDP. En UDP hay 4 campos. En TCP hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campos. Asumiendo que las banderas es un solo campo, que no son como 9 banderas ahí. Entonces vamos a ir conversando un poquito sobre cada uno de esos. Entonces vean la cabecera TCP, de ahí
¿Se acuerdan que ya saben ustedes que la cabecera TCP son 20 bytes? De ahí salen esos 20 bytes. Si ustedes suman, van a ver que ahí salen esos 20 bytes. ¿Ya? Y de hecho, si la cabecera TCP utiliza el campo de las opciones, puede llegar hasta 60 bytes. O sea, por defecto, 20 bytes. Pero si utiliza el campo de las opciones, puede llegar hasta 60 bytes, igual que en IPv4. Igualito, ya vamos a analizar después. Ya, entonces, cuando hablemos de 20 bytes, estamos hablando de la cabecera TCP sin utilizar el campo de las opciones. Ahí va vacío. Pero si tengo la cabecera TCP y utilizo el campo de las opciones, el valor máximo de la cabecera que podría llegar a tener es 60 bytes. O sea, que si la pregunta es, ¿verdadero o falso? El tamaño de la cabecera siempre es de 60 bytes en TCP. Perdón, siempre es de 20 bytes en TCP. Falso. Porque es 20 cuando no utilizo el campo de las opciones. Pero es 60 o el tope podría llegar a ser 60 si utilizo el campo de las opciones. ¿Ya? Vean el protocolo UDP. De hecho, no ha habido, sí, me parece que hace unos años atrás se hizo una actualización, pero el RFC completito, el que tiene toda la información del protocolo UDP, es el RFC 768. No hay que aprenderse de memoria esos numeritos, es complicado, pero hay que saber que hay un número de documento donde está toda la información de UDP. Y fue aprobado en 1980, ¿verdad? Hace 44 años, ¿no? Hace 44 años. 43 porque todavía no estamos en agosto. 44 años. Y es el que viene funcionando hasta ahora, o sea que no ha habido ahí ningún problema. El protocolo TCP se aprobó en noviembre del 1981, hace casi 43 años. Ha habido unos cambios, pero en resumen, de lo que se aprobó, más del 80% sigue siendo exactamente igual. ¿No? O sea, no ha habido una modificación muy grande comparado con lo que se aprobaron, ¿no? Pues vean, ahí está. Son protocolos que trabajan más de 40 años en nuestras redes y no ha dado mucho problema. ¿Ya? Y de hecho, claro, no. Por eso es que a la gente de Google, cuando desarrolló Quick, me imagino que una de las decisiones fue, ¿creamos un nuevo protocolo o utilizamos sobre algún protocolo que ya hay? Entonces, los dos están probados más de 40 años. ¿Para qué me voy a poner a...? Es como cuando yo le molesto a Google y que van a hacer la antena. O sea, no es que vaya a la empresa a decir, vea, yo le voy a hacer la antena. No, me tome, vea, José, vaya a comprarse la antena ya rápido en la esquina. Y esa empresa viene vendiendo 50 años de antena y usted quiere ponerse una antena. Claro, no tiene mucho sentido. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, la gente de Google, me imagino que dijeron, ¿para qué nos vamos a poner a hacer de cero? Usemos lo que ya hay. Y de los dos, ¿cuál es mejor? UDP, porque es mucho más rápido. Además que la cabecera, ¿cuántos campos tiene? 4 nada más. Y esos 4 bytes, porque ya está claro, ¿no? O sea, esas cosas creo que ni siquiera debería explicar, eso es obvio para ustedes, casi ingenieros. Para el dispositivo es mucho más rápido procesar 4 campos que procesar 10 campos. Claro, 2.5 veces más rápido inclusive. ¿Sí o no? Entonces, ahí está la rapidez, ¿no? Entonces, a la gente de Google, en lugar de estar creando un nuevo protocolo, tal vez de 20 campos con una cabecera de 80 bytes, no nos hagamos problema, usemos lo que ya está. Pero, démosle las funciones y pongamos algo adicional. Ya van a ver que me pareció súper interesante, porque es el único protocolo que hace, que ya vamos, que ya está más adelante, pero me pica las manos, no puedo dejarles de explicar. Hay una técnica que se desarrolló hace muchísimos años, pero que electrónicamente era complicado, que es el FEC. Ustedes conocen que hay algoritmos para detectar errores. Esto es un algoritmo para corregir los errores. O sea, llega el mensaje acá y él se da cuenta que hay errores. ¿Qué hace TCP? Bota eso y le dice, oye, lo que me enviaste está dañado, vuelve a enviar. Vuelve a llegar con errores. Otra vez, bota esa información y ¿qué le dice? Envía de verdad, o sea, ya déjate de chistes, envía bien. Y así se pasa, ¿no? Hasta que le llegue bien. Pero en cambio, ¿qué hace UDP? ¿Qué hace Quick? Llega con errores y le dice, tranquilo Esteban, no te preocupes. Yo como soy muy inteligente, tengo FEC. ¿Qué es FEC? Autogeneración de los errores, o sea, es autocorrección de los errores. Por eso es rapidísimo. Ya no hay retransmisiones. Acordaránse de eso. Porque uno puede pensar, pero si Quick implementa también las funciones de TCP, en TCP se hace retransmisiones, ¿verdad? Pero en Quick ya no se hace. ¿Por qué? Porque tiene
autocorrección de errores. O sea, llega con los errores y tiene... El problema es que antes de eso no se lo hacía porque los sistemas de cómputo de hace 40 años o requeríamos tener dentro de los computadores, de los routers, de los dispositivos, un alto poder de computación para hacer la regeneración de los errores. Pero ahora imagínense Core i9 con 64 núcleos, no sé cuántos gigas de memoria RAM, ya eso no es problema. Entonces, esto hace Quick. El único protocolo que hace Quick. O sea, Quick tiene dos funciones: detecta errores y corrige. ¿Ya? TCP solamente detecta y pide retransmisión. ¿Ya? Lo más simple, ¿no? ¿Verdad? Y UDP detecta errores y no hace nada. O sea, UDP como tal solamente detecta, pero no hace nada. Ya, coge y bota, ya, no sé. Y es más, verán al punto que llega UDP, detecta el error, elimina y ni siquiera le avisa al docente. Y entonces está esperando que le llegue la información y nunca le llegó. Y no le puedes reclamar porque UDP está programado para eso. Detectar errores, eliminar el segmento y nada más. No avisa. Se queda callado. Siempre es bueno conversar, parece que los problemas que se cuentan ya son menos pesados. ¿Ya? ¿Sí está claro? Entonces, UDP hace eso, ¿no? Porque, de hecho, les encuentran, ¿no? Por fechas, cronológicamente, primerito, UDP. Después, TCP. Y el último, Quick. Entonces, en TCP dijeron, a ver, dejémonos de chistes. Corrige errores y aunque sea avisa. Avisa, le dile, oye, llegó con errores, vuelve a transmitir. Y hasta que Quick le dijo ya nosotros ya a estas alturas, después de 40 años, sí hemos de poder hacer, detecte el error y vos mismo ya corrige, no estés pidiendo que retransmite. Eso ayuda muchísimo, porque ya no tiene que estar reenviando. Porque claro, ¿qué pasa si la red está congestionada y pide la retransmisión? Lo más probable es que la información que se retransmite otra vez llegue con errores. Claro, si la red está congestionada. ¿Cuándo no llegaría sin errores si la red ya no tiene ningún tema de congestión? Y ahí obviamente llegaría la información sin ningún problema. O sea que la retransmisión no te garantiza que la información llegue correcta. Porque otra vez estás ocupando el medio de comunicación. Bueno, aquí no es problema, no, ping de lado a lado. Imagínense en la vida real ustedes desde la casa hacen una petición a servidores que están en Estados Unidos. A través de todos los canales de fibra. Probablemente por ahí se va por un radioenlace, por ahí viaja por un cable de cobre, y etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente ustedes se conectan a algún sitio que viaja por un enlace satelital. Entonces ustedes no saben si la información de retransmisión realmente va a llegar de manera correcta. En cambio, eso resuelve Quick. Por eso es el protocolo, ¿sí?, que está comenzando a desarrollarse muchísimo para las otras aplicaciones. Yo creo que ya el siguiente semestre ya habrá que enseñar DNS sobre Quick y probablemente otros protocolos sobre Quick, ¿ya? Porque eso es la tendencia. Y finalmente con el tiempo ya TCP desaparecerá. Creo que ya ha cumplido con su tarea, pero bueno, veamos ahí. UDP, ahí están, bueno, los RFCs, algunas características, es bastante rápido por dos cosas. Primero, una cabecera muy pequeña, apenas 8 bytes, y además no tiene la latencia es mínima. ¿Por qué es mínima? Porque no hay sincronización. En cambio en TCP, antes de transmitir, primero yo le digo, Lore, vamos a conversar. La Lore dice, está bien, conversemos. Y yo le digo, de ahora en adelante vamos a conversar. O sea, primero nos ponemos de acuerdo. Y otra cosa, le voy a enviar solamente 4 palabras y voy a hablar lento para que me pueda entender, porque yo hablo muy rápido. Entonces Lore dice, sí, está bien, negociamos recién ahí. En cambio UDP empieza a hablar, si el otro le entendió, está bien. Si no le entendió, ya no es problema mío, yo ya hablé. Así funcionan los protocolos, ¿está claro? Entonces, ¿cuál es más lento, TCP o UDP? Ya está claro que TCP, ¿no? ¿Sí, no, Alexandra? Sí, ya clarísimo. Ya, camino al éxito. Muy bien, ya. Pero el tema es que no es confiable. ¿Sí? No es confiable. ¿Por qué no es confiable? Porque no confirma la recepción de la información, no hay recuperación de errores. ¿Cómo hace TCP para la recuperación de errores? La retransmisión. Entonces verán, si la pregunta dice, indique los mecanismos de recuperación de errores de los protocolos de la capa de transporte, hay que poner, UDP no hace recuperación. TCP medianamente recupera a través de las retransmisiones, pero Quick sí hace recuperación porque implementa FEC.
¿Ya? Acordarse de esa partecita. ¿Ya? ¿Qué más? No hay establecimiento de la conexión, o sea, no es que nos ponemos de acuerdo primero para el canal de comunicación. Vuelvo y repito, comenzar a hablar y hablar y hablar, ¿no? Es como cuando los hermanos se pelean ahí, nadie entiende porque están habla y hablan y hablan. Y llega la mamá o el papá y primero un palazo. Y después tranquilos a ver qué pasó. Pues. A ver, calla, vos primero, a ver, dime vos eres el mayor, a ver, vos primero. ¿Y por qué le pegas al menor? A ver, DCP y UDP, si es facilito, es facilito, no entiendo por qué. Se me pierden en el camino del bien. ¿Ya está claro? ¿Todos? ¿Preguntas? Fernanda le veo calladita. ¿Todo está claro? Y acaba la película, no te lo veo. Chévere. Bueno. Ya, sigamos. La cabecera ya dijimos que es pequeña, no hace control de congestión. ¿Ya? UDP puede enviar tan rápido como lo desee, ya depende del canal de comunicación, simplemente envían. ¿Ya? Y además es best effort, o sea, no hay ninguna garantía. Best effort, ¿qué significa? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero si no les llega, si no me entienden, ya no es mi culpa. O sea, creo que voy a empezar a hacer más best effort. Ya, si no me entienden, ya no es mi culpa. ¿Está claro? Aplicaciones que utilizan UDP. Y ahí está, ¿no? Y les he puesto esto porque ya acordarse que esto es fundamental. Hasta hace unos años atrás nadie se imaginaba XTP sobre UDP en el chiste. Ahora sí, ¿no? Por Quick. Claro, la versión 3.0. Y el resto, ¿no? Las aplicaciones sensitivas del tiempo como voz sobre IP, el streaming de video, aquí tendrán cuidado. El streaming de video sí se transmite por UDP. La videoconferencia se transmite por TCP. ¿Sí? O sea, para las aplicaciones de videoconferencia. De telepresencia se requiere tener confiabilidad. Sale mucho más costoso tener que otra vez ocupar el canal de comunicación por retransmisiones. Entonces es mejor tener un protocolo que sea confiable. Pero el streaming de audio y video, eso sí se transmite por UDP. Acordarse de esos pequeños detalles. Y además de HCP, SNMP, FTP, TFTP, DNS que también utiliza, HTTP, la versión 3 por el tema de Quick. Y ahí está un poco el detalle de creo que sí, se alcanza mucho. Está bien. Veamos, rapidito. Puerto de origen, ya saben, un campo de 16 bits. Desde el número del que está llamando, sería la traducción, ¿no? Del que inicia la comunicación, dinámicamente asignado por el host. Dinámicamente, ¿entre qué valores? Dayan, ¿cuáles son los valores que se utilizan para ese puerto? Desde el 49.152, ¿sí no? Sí. Hasta el 65.536. Esos son los valores que deberíamos. Ahora, aquí otra cosa. ¿Qué pasa si por alguna situación se agotan los puertos de origen? O sea, ya no hay entre el 49.152 y el 65.535. ¿Qué hace el host? El sistema operativo utiliza puertos del rango del rango extendido entre el 1024 y el 49.151. ¿Ya? Acordarse de eso. Acordarse que hay los puertos well now, los registrados y los privados o dinámicos. ¿Ya? En este puerto de origen, tanto en TCP como en UDP, se utilizan en principio los puertos dinámicos, del 49.152 al 65.535. ¿Cuántos puertos hay ahí? Ven haciendo la operación. Resten 65.535 menos 49.152 y dígame cuántos salen. Ya. Deben ser como 16.000 y algo. No, ¿cuánto salió? 16.373. Han venido hoy día sin desayunar, sin ánimos de hablar. 16.383, ¿está bien? Ya. Ese es el número de puertos que inicialmente pueden ser utilizados aquí como puerto de origen. 16.383. Acordarse, no en todos los hosts, en cada uno de los hosts. O sea, cada host tiene esta capacidad. O sea, la máquina de Jorge tiene esta capacidad.
La máquina de José tiene esta capacidad. La máquina, bueno, que la Fernanda está usando TCP o UDP para ver la película. Ah, streaming, si es que de streaming es UDP, pero está conectada a Netflix. ¿Qué usa Netflix? TCP. Acordaránse de eso. O sea, si Fernando está usando Netflix, podría conectarse hasta con 16.383 películas simultáneamente, sería, ¿no? Si por cada una de las conexiones utiliza un número de puertos. Pero vamos a suponer que por alguna situación esto se agotó. Lo que decía Jorge hace un rato, hago un ataque y me como todos los 16.183. ¿Cuánto me queda? Ya no me quedaría nada más. ¿Qué hace el host? Utiliza puertos del rango de los registrados, del 1024 al 49.151. Ahí tenemos más de 48.000. Ahí si ustedes hacen esa diferencia, hay más de 48.000. Menos los que ya se usan como el 5060, el 5004 y algunos más que aquí ya están utilizando. O sea que ahí tengo el resto de puertos en el caso de que me falte. Esto es más que suficiente. Para la mayoría de aplicaciones comunes y corrientes, más que suficiente. ¿Está claro? ¿Ya? Puerto de destino, exactamente lo mismo. Un puerto de 16 bits. Es el número al que estoy llamando. ¿Ya? Y normalmente ahí están los puertos de las aplicaciones que generalmente utilizamos, ¿no? Ahí está el DNS, puerto 53. Les he puesto unos ejemplos, nada más, ¿no? DHCP 6768, vean, DHCP versión 6, para IP versión 6 es el puerto 546 y el 547. Para DHCP con IP versión 6. Para DHCP con IP versión 4, dime Esteban, 6768. Duro. Ahora ¿Hay peor alguna con la música. aplicación que pueda utilizar más de un puerto a la vez simultáneamente? Claro. Digamos que cuando hago la llamada, ¿cuántos puertos? Dos. El puerto de SIB y el puerto de RTP. ¿Claro? Así hay aplicaciones. Puedes utilizar varios puertos simultáneamente. Depende de la aplicación. Por lo general utilizas uno. Cuando haces FTP, ¿cuántos puertos utilizas? Dos. Puerto 20 y puerto 21. ¿Claro? Cuando haces DHCP también utilizas dos puertos, ¿no? 6768. Sí hay aplicación. Más de dos no le veo sentido, porque ¿para qué utilizaría la aplicación? O sea, se podría, sí. Ya tocaría ver ahí para qué tipo de aplicación es. Pero todas las aplicaciones que usamos, todas, WhatsApp, TikTok, porque acuérdense que todo eso se transmite ¿qué? En HTTP. Si es HTTP versión 3, en Quick. ¿Cuántos puertos utiliza? Uno. 443 al final, nada más. Pero sí se podría llegar a utilizar. ¿Sí está claro, Esteban? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Kelly, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Esteban está de proxy. Está bien. Ya, la longitud, ahí está, 16 bits. Ahí está clarito, ¿no? El tamaño, la longitud del datagrama entero, incluyendo cabecera y datos. Pregunta Edgar, ¿cuál es la cantidad máxima de datos que puede llevar un segmento UDP? Danilo, ¿cuánto? 1500. Cero. ¿Cuánto? Cero. Johan, ¿cuál es la cantidad máxima de datos que podría llevar un segmento UDP? ¿Cuánto? No digo cuánto, de cuántos bits del campo. ¿Cuántos bytes? ¿Cuánto? Jorge. ¿Seguro que no tiene límite? No, sí tiene límite. Sí tiene límite. Es 2 elevado a la 16 menos 8. Eso es el número de datos del segmento, ¿no? Ahí dice clarito, pues. El campo longitud es la longitud del datagrama entero, incluyendo los dos, dice, ¿no? Cabecera y campo de datos. Si estoy preguntando, ¿cuántos datos máximo puede llevar un segmento UDP? Aquí es igual, 2 elevado a la 16, menos el tamaño de la cabecera. ¿Cuál es el tamaño de la cabecera, Danilo? 8. ¿Cuánto es? No, es 1500. ¿Sí? Ahí ya. ¿De dónde sacaste? Ustedes son unos haces para la calculadora. Allá, hágase. Ya. ¿Sí está claro?
O sea, el máximo total, 2 elevado a la 16, es 5536, pero ahí está incluido 8 bytes de cabecera. Eso no son datos del usuario, a eso me refiero. Y luego está el checksum, y esto no estaba en el semestre anterior. Así es que, cálculo de checksum. ¿Sí? ¿Qué es el checksum? Para que no se pongan las pilas ahí. El checksum es el mecanismo que tiene el protocolo TCP y el protocolo UDP para detectar errores. Porque este checksum es una suma de verificación, ¿no? Matemáticamente, las sumas de verificaciones es una técnica que se utiliza para detectar errores. Entonces, esta secuencia de 16 bits, de ahí salen los 8 bytes, ¿no? 16 por 4, 64, 64 para 8, 8. Por eso son 8 bytes. De ahí sale la cabecera. ¿Sí? ¿Recuerdan que dijimos el otro día? La cabecera UDP tiene 8 bytes. Ahora ya saben de dónde salen esos 8 bytes. 16 bytes, 16 bits, número de puerto de origen, 16 bits, número de puerto de destino, 16 bits, longitud del PDU completo, 16 bits, suma de verificación. ¿Para qué sirve la suma de verificación? Para detectar errores, no para corregir. Acordaránse de eso. El checksum o la suma de verificación no hacen corrección de errores. En las redes nuestras, en las redes modernas, hay dos mecanismos que se utilizan para detectar errores. En la capa 4 y la capa 3 del modelo OSI, o sea, en la capa de red y la capa de transporte, se utiliza el checksum, suma de verificación. Y en la capa 2 del modelo OSI, en la capa de enlace de datos, se utiliza el código de redundancia cíclica, o lo que dijimos el otro día, ¿se acuerdan? FCS. ¿Se acuerdan que hablamos del trailer? ¿Ya? FCS, secuencia de chequeo del frame. A mí me decía el otro día, es que está mucha materia, y es que la verdad es muchísima, la verdad que sí. Y verán que lo de ahora es la tercera parte de lo de redes 2, para que tengan una idea. O sea, esto es nada. Luego se van a dar cuenta cuando vean a redes 2 que la materia de redes 1 debería ya desaparecer para quedarnos solo con redes 2 y poder tener todo el tiempo de ver. Pero claro, se supone que esto es la parte básica. O sea, esto realmente es lo básico. De hecho, vean, ya van a ver más adelante que de todos los protocolos que ahora vemos en la práctica se implementan 3 o 4 nada más. Lo que realmente se implementa está en la otra materia. Pero para entender lo otro, obviamente es con todo proceso. Si no se aprende a gatear. Aunque hay niños que no gatean y ya caminan, pero luego tienen problemas de motricidad. Está comprobado científicamente eso. Pues aquí lo mismo. Si pasan redes sin entender, luego van a tener problemas en redes 2. Les aseguro. Es más, les prometo que porque van a empezar a ver conceptos que no van a entender. Porque nos olvidamos de estas cosas básicas. ¿Ya? Listo, preguntas. Entonces, ¿la acordarás? Nuevamente, si la pregunta dice, explique los mecanismos que existen para verificación de errores, ya sabes. 2. Checksum en la capa 4 y en la capa 3 y CRC en la capa 2. ¿Ya? Pero, mis panas que están por segunda vez ya saben, los que están con la tercera saben más todavía. El checksum de capa 4 hace suma de verificación de todo el PDU, datos de cabecera, de todo el PDU. En cambio, el checksum de capa 3 solamente hace verificación de la cabecera, no de los datos. Entonces, claro, la pregunta que surgió siempre entre los expertos era, entonces, ¿para qué hicieron checksum? Claro, si no verifica errores en los datos, ¿para qué? Además que, si es que recuerdan, el checksum a nivel de IPv4 no sirve para nada, porque verifica errores y no es que dice, oye, retransmitirás, ¿no? O sea, elimina el paquete nada más y tampoco avisa a nadie, ¿no? ¿Quién se encarga de avisar? TCP. Pero ahora si es UDP, ahí sí ya nos fregamos, porque el que tiene que darse cuenta es la capa de aplicación. Después de un día esperando que llegue el segmento, nunca llegó, parece que se perdió. No, bueno, no es un día, no, o sea, son temporizadores, pero cuando es UDP, yo una vez ya les cuento, cuando es UDP, ¿quién se encarga de retransmitir? La capa de aplicación. La UDP detecta que hay errores, elimina el segmento y nada más. Y él piensa que hizo todo su trabajo. No le avisa a la capa de aplicación. De hecho, él no pide retransmisiones, él ni siquiera le avisa.
Y la capa de aplicación está esperando, ¿no? Es como cuando en la casa o cuando vamos a la fiesta familiar se olvidaron de hablarnos del segundo, estamos ahí esperando. Tía, ¿qué fue el segundo? Ya fue comiendo a decir. Entonces pasa lo mismo. Entonces la capa de aplicación tiene que darse cuenta. Si les ha pasado que van a una fiesta y no, la gente dice, es cuando van a vivir mucho tiempo. Bueno, sigamos. Entonces ya está claro para qué sirve checksum y ya está claro la diferencia de checksum a nivel de capa de transporte y a nivel de capa de red. En la capa de transporte, vuelvo y repito, en la capa de transporte hace verificación de la cabecera y de los datos. Y en la capa de red hace verificación solamente de la cabecera. ¿Ya? Dice, pero en Introversión sí no hace. No. ¿Pero por qué no hace? Porque no. La gente se dio cuenta de que a nivel de capa 3, checksum no servía para nada. ¿Para qué vamos a ocupar espacio si al final no hace, dejamos que haga la capa de transporte? ¿Claro? Y más ahora no, Cintia. Con Quick ya no tienen que hacer retransmisiones, porque él mismo corrige, él solito corrige. Entonces está claro que la gente de IP versión 6 fue visionaria. Dijeron, aquí estamos ocupando 16 bits que no nos sirven para nada. Posemos eso, eliminemos esa cabecera muy compleja de los campos, ya de alguna manera ahí alguien resolverá el problema y ya se resolvió el problema. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. De hecho, para que tengan una idea, los códigos de autocorrección de errores únicamente lo tenían implementado a nivel de hardware los enlaces satelitales, porque es mucho más costoso tener que retransmitir por el canal satelital que las estaciones o el satélite regeneren los errores. Por eso es que un canal satelital, bueno, ahora es barato realmente, ya no cuesta tanto como hace años atrás. Canal satelital bajito, 4 o 5 mil dólares mensuales. Ahora ya encuentran en 400, en 500, en 600 dólares. ¿Pero para qué van a utilizar? Uno, porque vive en la ciudad y dice, no, nunca voy a utilizar, pero vayan a vivir en los campos petroleros. Ahí no hay otra manera que comunicación satelital. Por eso es que es extremadamente costoso ese tipo de comunicación. Esos sistemas de comunicación desde siempre, desde que se inventaron, desarrollaron electrónicamente el tema de la autocorrección de los errores, porque es mucho más costoso estar retransmitiendo la información. Pero bueno, maravilla esto que estuve revisando, interesante, muy simple. El checksum de internet se asegura de que los datos no tengan ningún error, simplemente en IP, en UDP y en TCP. Los tres protocolos lo hacen. ¿Quién no lo implementa? Ya sabe. Quick ya no lo implementa. Acordarán de esa partecita. Entonces, supongamos que tenemos esa palabra que queremos transmitir, la gloriosa, Sposh quiero transmitir. ¿Ya? Acordarán que eso es tabla de caracteres ASCII, que los caracteres mayúsculos es diferente a los minúsculos y cada uno tiene su código ASCII. Eso no les voy a explicar, eso ya se asume que ya saben. Y si no saben, irán a leer tabla ASCII, eso es de quinto curso. Debe ser, ¿no? En mi tiempo enseñaban en primer semestre. Pero bueno, lo que se hace es toda la secuencia de bits pasada a secuencias de 16 bits. Ya, ahí está la secuencia de 16 bits. Se hace una suma binaria, ¿sí? Se hace una suma binaria de las secuencias de 16 bits. Ahí está la suma binaria. Y de este resultado de la suma binaria se hace un complemento 1. O sea, lo que es 0 se pasa a 1 y lo que es 1 se pasa a 0. Eso se transmite al otro lado. O sea, esto va en el campo de checksum. Ahí están los 16 bits, realmente viajaría eso. ¿Ya? Al otro lado se vuelve a sumar los valores binarios de lo que estamos transmitiendo, ¿no? Que esto iría como datos, ¿no? Se vuelve a sumar exactamente lo mismo, ¿ya? Más el código de redundancia cíclica que viajó antes, ¿no? Si ven, ahí está. O sea, las tres secuencias de 16 bits, ¿de dónde sale esta secuencia de 16 bits de los datos que transmitimos inicialmente? Siempre vamos a tener números pares de secuencia de 16 bits, porque recuerden que cada carácter, inclusive el espacio, son 8 bits. El espacio, cuando yo pongo spoch, coma, es, coma, la, ese espacio es un código ASCII, y ese código ASCII está representado por 8 bits. O sea, finalmente voy a tener siempre un número par o impar, ¿no? De valores. Depende de las palabras que yo esté enviando.
se hace una suma de los datos más el código de redundancia cíclica, y para verificar que no hay errores, siempre esta suma tiene que ser del otro lado 1, 1, 1, 1. O sea, si sale 1, 1, 1, y el sistema de recepción, ¿qué sabe? Que no hubo ningún problema al momento de la transmisión de la información. Si por ahí sale 1, 1, 1, 0, 1, 1, ya saben que hay un error. ¿Ya? Y vean, es tanto así que aunque un bit se dañó, UDP, ¿qué hace? Elimina. Y nada más. Y no le avisa el resto. TCP, un bit de todos los 50.000 KB que está enviando, un bit se dañó. ¿Qué es lo que hace? Elimina el segmento y le dice, oye, vuelve a retransmitir. Para que se den cuenta del problema de por qué es lenta la comunicación. Imagínense que transmitimos segmentos de 10.000 bytes, vamos a poner de 10.000 bytes. Hagan toda esa operación. Y de los 10.000 bytes, un bit se dañó. Finalmente, esta suma ya no es igual, ¿no? Ya no es igual. O sea, ya no salió 1, 1, 1, 1, ya salió una secuencia. De los 16.000, un bit se dañó. Y entonces, ¿qué hace TCP? Elimina el segmento y le dice, oye, vuelve a transmitir. Y el sistema tiene que volver a ocupar el canal de comunicación por 10.000 bytes, cuando lo que debía haber enviado, ¿cuánto es? Un bit. O sea que no es tan inteligente como parece. Si se dan cuenta, es realmente bastante dummy. Dejémosle el término en inglés. Dummy, bien dummy. 10.000 bytes, un bit, y vuelve a transmitir los 10.000 bytes. Entonces, por eso es que ya... Bueno, aquí es facilito, ¿no? Si es un bit, eso ya la cuestión se complica cuando ya no es un bit, sino ya son 2 bits, 3 bits, 4 bits, porque ahí ya deberíamos. Imagínense que de una secuencia hay 16 bits que se dañaron. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de corrección? 2 elevado a la 16. Imagínense, o sea que tienes 65.535 opciones de que uno de los códigos sea el que realmente se transmitió. ¿Sí? Con 16 bits. Digamos que se dañaron una secuencia de 32 bits, o sea que 32 bits de los 10.000 bytes, 32 bits se dañaron, que es bastante probable. ¿Ya? Tocaría ver ahí la probabilidad, ¿no? 10.000 bytes por 8, que serían 80.000, 32 divididas por 80.000, y ahí va a salir más o menos la probabilidad, que es bastante probable. Entonces, con 32 bits, ¿cuál es la secuencia, la posible secuencia de corrección? 2 elevado a la 32. Que hablamos de 4.294 millones y un poco más de la vez que no puede. Ya, pero eso ya lo hace automáticamente este algoritmo REC. Ya, ahí están un comandito, probarán, aunque ya vamos a ir probando ya cuando hagamos la práctica. Este comando lo que hace es verificar las conexiones UDP. netstat-n verifica las conexiones TCP que están abiertas en una estación. ¿Ya? Pero netstat sirve solamente para TCP, no sirve para UDP. ¿Ya? Entonces, si quiero ver las conexiones de UDP, en Linux hay un programa que se llama LSOF. En Windows no sé, verificarán, no creo. Aunque creo que la última versión ya tiene una opción de Linux, algo así, pero bueno, ahí ustedes ven. El PowerShell, ¿no? ¿Se han escuchado hablar del PowerShell? PowerShell es la nueva línea de comando que tiene Windows 10 en adelante. Entonces puede ser que en PowerShell sí haya este comando LSOP, pero en Linux LSOP sirve para verificar las conexiones UDP que hay. Ahí están los comandos, LSOP -i, -n, -p mayúscula, el PY. grep es un comando en Linux para hacer búsquedas, y lo que estoy buscando en la salida de ese comando es la palabra UDP. Y de hecho esto yo lo hice en mi computadora el otro día que estaba preparando el material. Mi máquina está conectada a internet, estaba conectado a la película que está viendo Fernanda. Y ya, entonces ahí ya vi esto, ¿no? Vaya a ver, está viendo la película, el compañero está ahí que quiere, ya ahora quiera me llama, dice. Ahí están las conexiones UDP. Ya. Recordarán. Netstat solamente verifica conexiones TCP. Y en cambio, el LSOF verifica TCP y además UDP. O dicho de otra manera, UDP y además TCP. O sea que yo puedo usar el comando, el mismo comando para verificar TCP. ¿Qué debería cambiar? Ya ni siquiera debería preguntarles. Que en lugar de buscar UDP, ¿qué buscan? TCP. Entonces, si la pregunta dice, el comando netstat implementado en Windows y en Linux sirve únicamente para consultar conexiones TCP, verdadero.
porque no consulta, no verifica conexiones de UDP. ¿Ya? ¿Está claro? Listo. Sí nos toma a veces 2 clases, 4 horas desde esto, bajito. Ya. Preguntas hasta ahí de UDP. Entonces, acordarse cómo se hace. O sea, seguro va a ir un checksum como prueba, ¿no? Va a ir a calcular el checksum o verifique el valor que va en este segmento en el campo checksum. Ya saben, cogen los caracteres, lo que se transmita. No les voy a poner ahí una oración de una página, no. Haga el. No, así una palabrita de 6 caracteres, 4 caracteres, alguna cosa como esa. Secuencias de 16 bits, acordaránse de esto, ¿no? Ahí están 8 carácter a carácter, ¿no? El código ASCII de carácter a carácter. De derecha a izquierda. Claro, desde la izquierda hacia la derecha. Aquí coge el 1, 2 y 3. Va sumando al resultado, complemento a 1 y eso transmites al otro lado y para verificar al otro lado ya sabes, suman los datos más el valor del checksum y debería darte 1, 1. Facilito, no es tan... Si se dan cuenta, realmente es muy simple, ¿no? Realmente es extremadamente simple. Pero hace 40 años, extremadamente complejo. Imagínense los que... Ya, preguntas. Listo, vamos ahí, TCP. Veamos si ya alcanzamos al menos unos 15 minutos de TCP. No, ya no nos alcanza 15 minutos. 10 minutos de TCP. No, ya faltan. Bueno, el protocolo TCP, de manera similar como el UDP, de manera general, como los protocolos de la capa de transporte, generan una conexión. ¿Ya? Entonces, TCP sí se encarga de establecer y mantener la conversación entre 2 dispositivos finales, dice ahí, ¿no? ¿Ya? Para que las aplicaciones puedan intercambiar datos. Básicamente 3 funciones importantísimas en el protocolo TCP, que solamente hace TCP. ¿Ya? O sea, que si la pregunta es ¿qué funciones hace TCP y no UDP? Estas 3 del cajón ahí. Primero, el protocolo es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque primero hace una retransmisión. Si la información que envió está dañada, no se pudo verificar el checksum, se hace una retransmisión. ¿Está claro? Libre de errores, esto ya está claro, porque si detecta que hay un error, ya saben que lo que hace es eliminar el segmento y hacer una retransmisión. ¿Ya? Y además la entrega es ordenada de los segmentos. ¿Ya? Primero eso. Luego hace control de flujo. Ya vimos para qué servía el control de flujo. Para evitar que un dispositivo le sature la capacidad del otro dispositivo. Es lo que comentábamos hace un rato con Jorge. Las tarjetas de red de los servidores y de los clientes tienen una memoria RAM donde se almacena la información. Si esa memoria se llena, el servicio queda inoperativo, ya no funciona. Si ustedes a un servidor web le hacen un ataque de denegación distribuida de servicio, que se llama DDoS, simplemente lo que hacen es dejar fuera de servicio al servidor. ¿Cómo funciona eso? Se lo envía a tantas peticiones que el servidor no tiene capacidad de procesar y en un momento se va a saturar la memoria. Ahora ya hay, a nivel de hardware, hay la capacidad de que cuando la memoria se llena se reinicia de manera automática y se libera. Pero en servidores antiguos había que apagar la máquina para que se libere o había que esperar ahí un rato hasta que se libere la memoria. ¿Ya? Entonces eso realmente era un problema. Ataques de denegación de servicio distribuido era eso. ¿Qué es el DOS? Ataque de denegación de servicio, pero es cuando un dispositivo le hace un ataque, que no tiene mucho sentido. Pero imagínense atacándole 1000 dispositivos al mismo servidor. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ataque de denegación de servicio distribuido. O sea, tengo muchos dispositivos en la red que le están atacando al mismo objetivo. Como el otro día a Israel, ¿no se acuerdan? Irán, todo el mundo ahí bombardeando. Ellos sacaron el escudo del Capitán América y no pasó nada. Ya. Se vio ese escudo ahí que... Bueno, sigamos. Y control de congestión. Acuérdense que el control de flujo se lo hacen los dispositivos de extremo o extremo y el control de congestión es para manejar el tema de la congestión dentro de la red. Ya, mecanismos de ahí que se utilizan. Aplicaciones que lo utilizan, ahí está transferencia de archivos, servicios de correo electrónico, login remoto, el servicio web hasta la versión 2.0. Podrán ser eso.
La 1.1 que ya prácticamente no se utiliza y la versión 2.0. Porque vuelvo y repito, disculpe que sea muy redundante, la versión 3.0 ya no utiliza TCP, utiliza UDP con QUIC. ¿Qué más? Y los servicios de video bajo demanda, esos normalmente utilizan servicios, o más bien los servicios del protocolo TCP. IPTV utiliza UDP. Entonces, cuando es IPTV, utiliza UDP porque se dan cuenta, lo que hacen realmente los canales de IPTV es hacer un streaming, ¿no? O sea, están haciendo una transmisión a través de un streaming. Entonces, los servicios como Netflix, como Amazon Prime y el resto de servicios utilizan TCP. ¿Ya? Y ahí está la cabecera. Veamos, contemos los puertos. Los dos primeros ya no los voy a explicar, eso ya ustedes ya saben, lo mismo que en UDP. Puerto de origen, puerto de destino. Solo que ahora está en bytes. 2 bytes, 16 bits. Ya saben. Entonces, sirve para exactamente lo mismo. Estos campos son importantes que mañana les explico. El número de secuencia, el número de reconocimiento, ¿sí? O sea, TCP también hace reconocimiento, hace confirmación de la transmisión. Yo envío un segmento y al que le llegó me confirma que ese segmento le llegó. Eso se llama confirmación. Entonces, para eso se utiliza el campo de el ACK. Entonces, el número de secuencia es la identificación del segmento y el número de ACK es la confirmación de ese segmento. De hecho, funciona de la siguiente manera. Si se envía el segmento 100, el ACK dice 101. Significa que el segmento 100 ya le llegó y que necesita que le envíen el 101. ¿Ya? Así funciona el tema del ACK. El data offset es nada más que la longitud del segmento sin incluir la cabecera, solamente incluido los datos. ¿Ya? Ahí están unos campos reservados que sirve para eso, reservados. Están unas banderas que ya vamos a ver, y eso también es importante. El tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana indica cuántos bytes voy a poder transmitir de manera simultánea en cada segmento. ¿Ya? Entonces, en el tamaño de la ventana, ¿eso que indica? El tamaño máximo de los bytes que puedo recibir sin confirmación. O sea, ¿cuántos bytes yo espero recibir antes de enviar la confirmación de que me llegó esos bytes que me están enviando? El checksum exactamente igual. Vean, ahí está el checksum, 16 bits. ¿Esto cómo funciona? Exactamente igual como vimos el proyecto que funcionaba. Y esto es cuando tenemos algún segmento que necesitamos que se procese de manera urgente. Ahí está, más que claro, puntero de urgencia, dice. ¿Ya? Y luego están los campos opcionales, que ya dijimos de 0 a 40 bytes. Cuando no usemos los campos opcionales, el tamaño de la cabecera es de 20 bytes. Cuando usemos los campos opcionales o el campo opcional, la cabecera podría llegar a ser hasta 60 bytes. Depende también de la opción que te dan. ¿Ya? Y mañana continuamos porque ya se nos acabó la hora. Leerán, por favor. Mira, vayan al baile. Ahora ya vio 3 jugadores porque no tenían la vida.